También a todas las plataformas de Facebook y YouTube que conectan. Hay un paquete, hay también con un nuevo programa de mundo digital. Para todo el mundo. Ahí ya tenemos a nuestros invitados, escritor, investigador, tremendo libro, Omnis en Antártida. ¿Cómo andás, Rubén? Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo me escuchas? Perfecto, Rubén. Andamos un poquito retrasados, pero ahí ya está bien, ¿viste? Como esto son los programas en vivo, a veces estas cositas pasan. Pero lo importante es estar al aire y bueno, eso es lo más importante. Bueno, ahí saludamos a nuestro quinto elemento que maneja los controles electromagnéticos. Es canal de imaginaria municipal. El señor Diego Ariel Moscato, para todo el mundo. También saludamos a Alma Moronati, desde México. ¿Cómo estás, amiga Alma? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Argentina. Buenas tardes, México. Pues bien, ya los estaba extrañando. Qué bueno que ya pude regresar con ustedes a un programita más de Mundo OVNI Digital con este, pues, gran investigador Rubén Gurú. Un gusto saludarlo desde México, señor. Un gusto, estimada. Estamos en contacto, un gusto. Muy bien, también ahí los saludamos también a Gustavo Bizarro, que es también parte del grupo de Mundo OVNI Digital. Gustavo, ¿qué tal, amigo? Ahí lo tenemos al señor Rubén Morales. Hola, chicos de Mundo OVNI Digital, todo el equipo, ahí en la parte técnica con Diego Moscato. Un gusto como siempre. Saludamos a todos los amigos que nos escuchan en todas partes del mundo. Hacemos el saludito, René, habitual de todos los programas. Bueno, hoy el reconocimiento y saludo de hoy es para un peso pesado, que sería la Agencia Nacional de Seguridad, NSA, que siempre monitorea y filtra todas las comunicaciones de teléfono, módem de computador, radio, televisión, celular, microondas, satélite y los campos electromagnéticos de interés alrededor del mundo, y orquesta actividades de encubrimiento y control de información relacionadas con los secretos de los ovnis y la vigilancia de operaciones extraterrestres. Si la vamos a situar, sería en Fort Meade, no sé si pronuncio bien, en Maryland, Estados Unidos. Así que el saludo para ellos del día de hoy del programa de Mundo OVNI Digital. Sí, no se privan de nada los muchachos, No, bueno, esa es solamente una oficina. Después te voy a mencionar 2 oficinas más que tiene, que son un poquito más elevadas. Muy bien. Bueno, Rubén, ¿cómo andás, amigo? Bien, todo en orden. Vamos a decir también que para esta charla de hoy no preparamos absolutamente nada, así que esto va a ser una conversación totalmente espontánea sobre lo que salga, digamos, ¿no? Entonces, una charla de café, eso es lo que no hay nada para vender aquí, no tenemos ningún producto para promocionar en esta noche. Yo quiero saludar a todos los servicios de inteligencia, a todos los servicios de inteligencia que seguramente muchos nos están monitoreando, así como a como a tantos otros programas, para que no se pongan celosos, Rubén, porque si saluda a uno, ¿me entendés? Tenés que saludar a todos. Entonces los saludamos a todos los muchachos. Me parece bien, hay que ser amplio. Sí, acá, viste, no discriminamos a nadie, porque después los sonsos se sienten, viste, como, viste, discriminados, viste, así te miran de reojo, viste, y son tremendos los chicos, viste, y vos sabés que todos van a la misma escuelita, con el mismo guardapolvo, ¿entendés? Y tienen el mismo maestro siempre, así que los saludamos a todos por igual. Esto para que vean cómo es este programa Mundo OVNI Digital, Para todos ellos, un saludito cósmico, para todos los muchachos. Bueno, Rubén, salimos de esta payasada que estamos haciendo, pero bueno, siempre nosotros los saludamos, ¿viste? Como corresponde. Bueno, Rubén, a ver, se habla mucho, y yo sé que vos hay que, como vos decís, en el libro que tenés de ahí de ovnis en la Antártida, que es una experiencias que has tenido, pero muy minuciosamente detallada, con gran investigación que te llevó muchos años para poder plasmarlo en un libro, ¿no? Pero
la gente, yo quiero sacarte un poco de ahí, de esa estructura ahí firme que vos tenés, y que mucha gente se pregunta, bases intraterrenas, bases ocultas en la Antártida. ¿Vos tenés conocimiento, si tenés, o sabés de muchísimas personas que se habla de esto, que es un común denominador siempre con la Antártida, que hay algo oculto, algo que se oculta, algo que no nos dicen, que nos mienten? ¿Vos qué querés? ¿Creés dentro de vos que puede existir estas cosas, bases, naves que se han encontrado, ciudades intraterrenas ahí en la Antártida? A ver, René, yo lo que entiendo que en este tema la mentira cuanto más grande mejor se cotiza. Y eso es una realidad incontrastable, ¿no? Entonces, es como que uno se siente medio como forzado a decir, bueno, sí, tiene que haber bases y tiene que haber nazis que todavía están operando en la Antártida y toda una serie de cosas que se andan diciendo por ahí y que hay platos voladores que se han estrellado y se han hecho trizas contra las rocas de la Antártida. Pero ¿para qué andar hablando sonceras? ¿Qué necesidad tengo yo de llenar mi memoria y de cargarle la mente a tus queridos oyentes con pelotudeces? Si podemos hablar de cosas más interesantes. Eso me parece que es el concepto, digamos, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, hoy estuve en la primera feria del libro que se hace luego de la pandemia, la primera feria post-pandemia que se hizo en la ciudad de Buenos Aires con el auspicio del gobierno de la ciudad, en la zona de Plaza 11, un lugar abierto al aire libre, y ahí estuvo mi libro, y me dio mucho gusto ver que pese a las circunstancias que estamos viviendo con esto de la pandemia que ha significado tanto daño para toda la humanidad, tenemos la posibilidad de que, bueno, de que de a poco volvamos a recuperar la normalidad y que se puedan hacer actividades culturales, así como el jueves pasado hicimos el primer café ufológico Río 54 post pandemia presencial, con una bajísima concurrencia, fuimos solamente 3 personas, pero fue el inicio de volver a los cafés, de volver a participar de la vida normal, con todos los cuidados, por supuesto, ¿no? Pero si vos me apurás para hablar de cosas que son falsas, que son incomprobables, que son sacadas de la galera, yo realmente no me cargo con eso, porque las historias que yo he comentado en el libro y las que sigo recibiendo luego de publicado el libro, son lo suficientemente fuertes, contundentes, como para no tener necesidad de andar agregando exageraciones andaluzas a todo lo que se dice. Esa es mi posición. Después hay mucha gente que para promocionarse, tener un punto más de rating, tener un seguidor más en YouTube o lo que sea, dicen cualquier cantidad de pavadas, pero bueno, es su mérito, ¿no? Cada cual en su camino. Yo a los 62 años no voy a andar cambiando al tren de la vía, digamos, ¿no? Entonces, esa es más o menos la situación. No sé si de alguna manera doy respuesta a tu pregunta, pero estoy directamente abierto a contestar todo lo que digas. Ya te dije que esta entrevista es sin filtros, sin preparación, a lo que vos digas. Sí, no hay problema, Rubén. Lo que siempre nosotros preguntamos, para que también la gente del otro lado que también se hace este tipo de preguntas, como la que te dije, así que muchísimas, miles, hay millones de personas que se preguntan, y está bueno por ahí una respuesta de, por ejemplo, como de Rubén Morales, que ha escrito un libro y bueno, que tiene una vasta experiencia y le puede dar una buena respuesta. Eso también es bueno, también para muchísima gente que tiene ese interrogante. Ahora, vos hablaste ahí del tema de la pandemia. Vos fíjate como
nos va llevando a todo un tema a otro. Vos viste también que hay millones de personas, miles de personas que tampoco creen en esto. No creen en la pandemia, dice que hay algo armado. O sea, viste, ¿cómo lo entendés esto, Rubén? Sí, en realidad, a ver, una cosa es lo que se dice y otra es lo que se hace. Yo, por ejemplo, te puedo decir, en el grupo de WhatsApp que tenemos del Café Ufológico, también había gente que decía, yo no creo en eso, para mí el tema de la pandemia es una cuestión inventada, qué sé yo. Bueno, tenían la oportunidad el jueves pasado de venir personalmente al grupo, demostrando que no tienen ningún tipo de temor ni de resquemor por el tema de la pandemia, y no vinieron. Entonces, y esos que dicen, no, porque yo me contacto con los hermanos del cosmos y se forma toda una aureola y una cúpula que nos protege cuando nos reunimos en grupo. Bueno, se hubieran reunido en grupo en épocas de la pandemia, así veíamos cómo los protegía esa cúpula de cristal extraterrestre. Pero de palabra somos todos valientes, pero cuando vamos a los bifes, cuando vamos a hacer las cosas que corresponden, ahí cambia la cosa, ¿verdad? Ahí está la realidad. Bueno, ahí vamos a preguntarle a Alma Moronati, ahí desde México, amiga, ¿alguna pregunta o comentario para el señor? Bueno, ahorita de lo que estaba comentando, pues muy cierto, ¿no? En lo que la pregunta que le hiciste de la Antártida, pues realmente son cosas que dicen, pero no está comprobado realmente. Yo quería hacerle una pregunta. En estos días, desde hace una semana más o menos, han estado apareciendo información en internet, en las redes sociales, sobre unos monolitos que han estado apareciendo en diferentes partes del mundo. ¿Qué opina él acerca de esto? ¿Realmente cree que sea algo fuera de lo normal? ¿Estamos hablando a lo mejor de alguna publicidad que estén haciendo? ¿Usted qué opinión tiene, señor Rubén? Bueno, fundamentalmente el que más circuló fue el tema del monolito de Utah en Estados Unidos, y después apareció el de Rumania, en fin. Pero por lo que yo vi en las fotos, incluso eran de chapas agarradas con remaches, digamos que algo sumamente terrestre, ¿no es cierto? Y se habló de un artista, de un escultor que había fallecido hace unos años, que se dedicaba a hacer este tipo de cosas. En fin, queda por establecerse qué será, pero evidentemente por las fotos que circularon y los acercamientos se veía claramente que el monolito estaba hecho con unas chapas de importante grosor, bien instalado, pero fuera de eso no tenía una cosa mucho más fuera de lo normal, ¿no? Pienso que es una obra de arte provocativa, y si es el objetivo, bueno, obviamente que lo logró. Claro, gracias. Muy bien, Gustavo. Gustavo, ahí estás, amigo. Bueno, ¿alguna pregunta para acá, para el señor Rubén Morales? Bueno, Rubén, me presento, soy Gustavo Bizarro, también integrante de Mundo Omni Digital. No tengo el gusto de conocerte. Por ese motivo, justamente, no conozco los estudios que has estado realizando, y me gustaría preguntarte, ya que tocaste el tema, sobre el libro que presentaste, y sobre si querés comentar alguna actividad o si han mencionado algún tema en especial en este primer nuevo café ufológico post-pandémico, digamos. Me gustaría saber si podría ser esas dos cosas. El libro que presentaste, el tema específico, y si tocaste algún tema en especial o tocaron los muchachos en el café, en el primer café. Claro, sí. Bueno, con respecto al libro, digamos que tiene dos públicos el libro. Por un lado, la gente que se dedica al tema de la ufología, de los misterios, de todo lo que tiene que ver con esto que conversamos habitualmente.
Y por otro lado, debo decir también que es un libro que ha tenido mucha aceptación en el medio antártico, es decir, en aquellas personas que se dedican a hacer estudios antárticos que tienen una vinculación directa con trabajos o actividades científicas o militares en el continente blanco. De modo que es muy interesante que los ovnis de la Antártida llega a estos dos targets, digamos, ¿no? Que es algo que pocas veces se logra de unir dos públicos muy diferentes con una sola obra. Y la verdad que he sido recibido con mucho respeto por toda la gente que tiene trayectoria antártica, que me han contado sus experiencias. Después, bueno, con respecto a lo que charlamos en la reunión de Río 54, del Café Ufológico Río 54, les comento, para los que no saben, que el Café Ufológico Río 54 se llama así por una cuestión de que cuando se inició el Café Ufológico hace 10 años, lo realizábamos con Mario Lupo en un restaurante que quedaba en la calle Río de Janeiro, número 54 en la ciudad de Buenos Aires, y de ahí le pusimos Río 54. Y luego, bueno, fuimos mudando de emplazamiento para hacer las reuniones, pero quedó ese nombre como Río 54. Y la verdad que fue una reunión muy linda porque simplemente fuimos 3 personas, fue Mario Lupo, el co-coordinador, y fue uno de nuestros integrantes habituales de las reuniones, que es Mario Cohen, que es muy interesante que también tengan en cuenta a Mario Cohen para hacerle algún tipo de entrevista. Tiene 83 años y fue en su momento colaborador de Fabio Serpa, una persona muy directa, y también fue colaborador, y de eso también estuvimos hablando, de la comisión oficial OVNI que hubo en la Argentina en los años 60-70, que estaba coordinada por la Marina de Guerra, al mando del capitán Omar Roque Pagani. Y Mario Cohen colaboró con esa comisión y bueno, participó de muy diversos congresos y eventos. Ya es un conferencista que viene dando charlas desde 1967-68, para que nos demos idea de la trayectoria, ¿no? Que pocas personas tienen una trayectoria semejante, y así que estuvimos conversando con él, que nos estuvo comentando sobre sus actividades y sobre sus distintas experiencias. Así que fue una reunión muy, muy interesante, y es muy lindo poder de pronto recuperar esa historia, ¿no? Yo a veces veo que en este tipo de programas, en este tipo de ciclos, a veces nos atosigamos con las noticias que vienen inmediatamente por los medios de Estados Unidos, y nos olvidamos de recuperar los grandes hitos que ha tenido la investigación OVNI en nuestros respectivos países, de los grandes investigadores, de los grandes ufólogos, de los hechos que marcaron un rumbo de pronto y que hoy se los olvida, ¿no? Hay gente que, caso de Mario Cohen, por ejemplo, que yo no veo que se lo entreviste por ahí, es una persona que tiene muchísimas cosas para contar. Así que hay toda una cantidad de material que está siendo, yo diría, sepultado por la información momentánea, la información espuria, la información, incluso a veces las falsas informaciones, las fake news, que nos atosigan permanentemente. Rubén, si me permitís una preguntita que tiene que ver con lo que mencionaste recién. Esta comisión que mencionaste recién, que de los años 60 y 70 creo que escuché, pertenecía, o sea, venía de la mano de la Armada o de los militares, o era una cuestión mixta entre civiles y militares, el que gestionó todo, o sea, el formar la comisión. Correcto, no. Me estoy refiriendo a una comisión que funcionó en los años 60 y 70, que se denominaba COPEFO, Comisión Permanente para el Estudio del Fenómeno OVNI. Esa
comisión tuvo, por ejemplo, a su cargo la investigación de diversos casos que se produjeron en los años 60 en la República Argentina, incluyendo los famosos avistamientos desde la Antártida en 1965. Y esa comisión estaba fundamentalmente al mando del capitán de fragata Omar Roque Pagani de la Marina, y Sí. simultáneamente, debo decirlo también, había una comisión OVNI en la Fuerza Aérea. Había una comisión OVNI en la Fuerza Aérea. Recordemos que siempre las Fuerzas Armadas en la Argentina, como pasa en la mayoría de los países, funcionan de manera independiente una de otra, y había actividades paralelas y distintas en las distintas fuerzas. El ejército no, pero tanto Fuerza Aérea como Gendarmería y la Armada Argentina condujeron investigaciones en esa época, de las cuales podemos decir que las más interesantes fueron las llevadas a cabo por la Armada, no por la Fuerza Aérea, que tenía un rol como menos visible. La Armada, a través del capitán Pagani, luego se incorporó también el capitán Daniel Pericé, y bueno, y figuraban también una serie de asesores civiles, como el periodista Eduardo Ascuy, que era columnista de la revista 2001, 2001 Periodismo de Anticipación, una excelente revista que se hizo en los años 60 y 70, y bueno, que tuvieron a su cargo la investigación de distintos casos y que tenían también un contacto fluido en su momento con investigadores civiles. Yo tuve la suerte de haber conocido al capitán Pagani y tuve la amistad del capitán Pericé, por lo cual pude conocer algunos aspectos de esa comisión que, bueno, digamos que en parte están reflejados en mi libro. También hay un capítulo donde se menciona especialmente el tema, y era una comisión formada por militares con apoyo también de civiles, como era el caso de Eduardo Ascuy o de Gainza Paz, pero tenía también una vinculación muy fluida y directa con los grupos de investigación civiles, digamos, con los grupos ufológicos convencionales. No había un grado de extrema distancia entre lo que eran esos militares y los civiles que investigaban el tema OVNI. Está bastante bien conformada, por lo que veo, bien organizada. ¿Por qué lo último que te pregunto, y lo dejo a mis compañeros, ¿por qué te crees tú que dejó de existir esa organización, esa comisión, perdón? ¿Por qué te parece? ¿Motivos pueden ser políticos, de cambios de gobierno, que había de militares a civiles? ¿Cuál sería tu opinión? Claro, digamos que como pasa con todas las situaciones en nuestros países, a los vaivenes políticos son evidentemente motivo de cambios, ¿no? Y creo que esa comisión se la impulsó mucho en su momento. Incluso se comenta que en la época del presidente Arturo Illia puso a disposición de los miembros de la Comisión de la Armada un avión de la flota presidencial para realizar este tipo de investigaciones y desplazamientos al interior, a determinados lugares donde había habido supuestos aterrizajes, y se iba con un equipo técnico a recoger muestras, a hacer estudios de laboratorio. Pero digamos que la comisión, que en su momento tuvo mucho impulso, incluso estaba en contacto con grupos extranjeros, vinieron de Estados Unidos a visitarla y demás,
quedó vinculada fundamentalmente después a la figura del capitán Pagani, y cuando él se retira de la fuerza, es como que no queda un continuador de esa tarea, ¿no? Eso es más o menos lo que sucedió, que pasa muchas veces cuando las instituciones están ligadas a la figura de los hombres o de las mujeres que los representan, ¿no? Entonces, cuando no hay alguien que tome la posta y que continúe con esa tarea, de pronto la actividad termina desvaneciéndose. Yo lo que te quería preguntar, Rubén, porque ahí te estaba escuchando muy atentamente, bueno, uno tiene claro a veces con el tema de las comisiones, que generalmente cuando dicen alguien forma una comisión es para generalmente trabar, obstruir, o generalmente se cierran, no llegan a nada, o infiltran gente para tomar datos y después esos datos, bueno, son ocultados. Esto hay mucho, digamos, mucha lectura sobre esto con el tema de las comisiones. Cuando se forman comisiones, generalmente uno dice, bueno, acá no se llega a nada. ¿Vos crees que con esta comisión COPEFO, en la década del 60, 70, como vos lo decías, con el capitán Pagani y Pericé, y que tuvo mucho más representación la Armada que Gendarmería y Fuerza Aérea, cosa que me parece raro, porque Fuerza Aérea me parece que es un medio determinante para el tema de los avistamientos y todo eso? Hoy en día, si vos mirás en el mundo y comparás casos, creo que Fuerza Aérea y Armada están ahí palo y palo, ¿me entendés? Con el tema de los avistamientos y de los informes. Me parecería a mí que más Fuerza Aérea que Armada. Pero bueno, ¿vos creés que esto se llegó a buen puerto o por ahí también estaba superditado a determinados dictamentos, por ejemplo, como vos lo nombraste recién, extranjeros como países como Estados Unidos, que obstruían las investigaciones o venían a recaudar datos de lo que se estaba investigando y decía, bueno, esto se tiene que decir, esto se tiene que guardar y listo, nada más. Cuando nosotros autoricemos de allá del país del norte a desclasificar determinados expedientes, se iban desclasificando y así sucesivamente. A ver, bueno, yo ahí creo que marcaría una diferencia, porque quienes, por ejemplo, visitaron a la Comisión de la Marina, quienes visitaron concretamente fueron recibidos y almorzaron en la casa del capitán Pagani, fueron el matrimonio de Jimmy Coral Lorenzen, del grupo APRO de Tucson, que eran no necesariamente vinculados a los organismos de Estados Unidos de Fuerza Aérea, digamos, que manejaban el proyecto Blue Book. Más bien eran lo contrario, porque los esposos Lorenzen fueron muy perseguidos en Estados Unidos a causa de sus investigaciones. Y incluso hay publicadas unas declaraciones en una conferencia que dieron de la Armada en aquellos años, donde la opinión que se transmitía es que había algo muy extraño detrás de todo esto del fenómeno OVNI. Digamos que la visión que se tenía era que había una tecnología o un fenómeno que podía ser natural pero sumamente llamativo, y que quien conociera eso en profundidad tendría una supremacía sobre quien no lo haya obtenido. Eso era un concepto que figuraba en lo que marcaba, digamos, en las comunicaciones que había hecho en su momento personal de la Marina. También me acuerdo que el capitán Pericé sostenía que el tema OVNI era una cuestión de Estado, era algo que comprometía a la defensa nacional,
él lo visualizaba como una intrusión de algo externo, tanto en los cielos o en el mar o en la tierra. De modo que él incluso en su momento promovió la creación de un organismo investigador que tendría que estar, según su criterio, bajo el ámbito del Ministerio de Defensa. Esto lo planteó en los años 90 y trató de involucrar al Congreso para que active ese tipo de proyecto. O sea, no estamos hablando de gente que promoviera el ocultamiento, que promoviera la desinformación, sino todo lo contrario. Y por las informaciones que yo he recabado, bueno, hubo algunas quejas de parte de Estados Unidos en ese sentido, que hoy en día están desclasificados esos documentos como parte de los documentos que salieron por el tema del proyecto Libro Azul. Y hay concretamente unos documentos del año 1968 que yo los traduje y los comenté en mi libro. No me estoy haciendo prensa con esto, pero digo, el que quiera buscar la información está, no estoy hablando por boca de ganso, ¿se entiende? Correcto. Ahí cuando vos hablas de cuestión de Estado y defensa del espacio aéreo, marítimo, terrestre, como lo decía ahí vos, el capitán Pericé, que vos lo decías, y que bueno, que lo hacía mucho hincapié en la década del 90 para que hiciera algo. No nos tenemos que sacar las máscaras y decir bien, Rubén, que determinadas investigaciones muy locas, como a mí me gusta decirlo, de determinados países o en todo el mundo, estaban superditadas, digamos, a las grandes potencias que monitoreaban todo. Ustedes tienen que recaudar a nosotros la información, no pueden suministrar nada, y nosotros vemos qué tipo de información les suministramos para que el ciudadano común tenga acceso y pueda, digamos, leer algo. Pero la verdadera información, o los verdaderos, digamos, avistamientos y experiencia, generalmente los monitoreaban todas las grandes potencias, porque las grandes potencias, cuando hablamos de defensa nacional y cuestión de Estado, ya eso lo tenían claro el gobierno de los Estados Unidos en el año 47, 48, 49, 50, 52, cuando empezaron a crearse de grupos como el Magic 2 y todo eso, que empezaron a reacetar o a absorber como una aspiradera toda la información UFO. Y fíjate que generalmente que ahí empezaron en un común denominador con el tema de los pactos. Pactos que uno por ahí puede decir, bueno, ustedes son muy conspiranoicos con determinadas cosas, pero los pactos eran simples. Experimentos, mutilaciones y aducciones. Cosas que lo estamos viendo a partir de ese entonces diseminados por todo el mundo. O sea, ¿qué te quiero decir? No es que los gobiernos de cada país regían o tenían que dar, si de Estados Unidos o otra superpotencia daba la veña para que determinada información saliera a la luz, lo podían hacer. Si no, tenían que mandar la información a ellos y ellos generalmente contaban con la información de primera mano. ¿No crees que es así, Rubén, hasta hoy en día? A ver, sí, digamos que Estados Unidos, por decir, vos hablas de las potencias, mayormente países del cono sur, como el caso de Argentina, han tenido luego de la Segunda Guerra Mundial un alineamiento con la política de Estados Unidos, digamos, ¿no? Y en base a esa política digamos, que también tenía que ver con esta cuestión de combatir al comunismo en el marco de la Guerra Fría y demás, se producía ese alineamiento político internacional que hacía seguir las directivas que venían del norte. Más allá de que en el país se hicieron determinados intentos de lograr un desarrollo propio, como fue
el avión Pulqui, como fueron los proyectos coheteriles, como incluso fue el proyecto Cóndor en su momento. Es decir, hubo intentos, iniciativas de, o como hoy en día, por ejemplo, pueden ser los satélites ARSAT, ¿no? Todo eso marca una política de tratar de no quedar totalmente subsumidos bajo el alineamiento internacional, de tener una personalidad propia como país, como Argentina, y siempre hubo militares y civiles con espíritu nacional como para defender ese tipo de intereses. Por supuesto que también hay de los otros. Cipayos hubo siempre. Pero eso también tenemos que revalorizarlo, revalorizar el espíritu nacional como una forma de lograr un desarrollo propio que vaya más allá de los vaivenes internacionales. Insisto, si bien la preponderancia de lo que puede ser una gran potencia como Estados Unidos, obviamente impone condiciones al resto del mundo, pero hay juegos en eso que producen cambios geopolíticos, como puede ser hoy la presencia de China, la presencia de Rusia. Fíjate vos, por ejemplo, lo que está pasando, hay toda una especie de juego geopolítico con el asunto de la vacuna, ¿no? Y hasta me resulta muy simpático porque vos cuando vas al médico y le decís que te duele la pierna, por ejemplo, y el médico te dice, no importa, yo le voy a dar esta inyección y con esta inyección esta noche va a dormir tranquilo, no le va a doler nada. Nadie le anda preguntando al médico de qué país viene esa inyección que te va a dar. Vos le decís, gracias doctor, te la dejás dar y te vas tranquilo a tu casa. Y hoy en día anda todo el mundo mascullando a ver si la vacuna es la china o si es la rusa o si es la norteamericana. Entonces, hay toda una cuestión en eso. Por eso a veces cuando se habla de los condicionamientos que se tienen a nivel internacional, también tenemos que pensar, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros por nosotros mismos? ¿No? Yo edité mi libro en ediciones del Grupo Argentinidad y estuve hoy en el stand de esta feria que les dije que se armó en una plaza ahí en la zona de Once en Buenos Aires, y es un gusto ver todo un panel de libros, digamos todo una mesa de libros, donde uno ve sobre temas de la Antártida, sobre temas de Malvinas, sobre temas de la historia argentina, sobre San Martín. Bueno, me parece muy bueno que mi libro, que habla de los ovnis de la Antártida, haya sido editado en su segunda edición por una editorial así, y no por una editorial que se dedique a libros de autoayuda, de tarot, de constelaciones familiares, biodescodificación y otras hierbas. Eso es también sentar un pensamiento geopolítico. Y creo que pequeñas cosas que se hacen marcan esa diferencia. ¿No? Porque cuando en 1965 se producen las observaciones de la Antártida, ¿qué sucedió? Que eso fue reproducido en miles de diarios del mundo. Y en diarios del mundo de Inglaterra, diarios del mundo de Estados Unidos, diarios del mundo de Australia, aparecía la noticia: fueron vistos ovnis en la Antártida Argentina. No solo fueron vistos ovnis, ahí había un acto geopolítico. Y en una nota que publicó
el antártico inglés Peter Beard en el órgano de prensa de los veteranos del British Antarctic Survey, comentando mi libro, porque mi libro fue comentado también por los británicos antárticos. Él decía: qué inteligente acto geopolítico que tuvo la Argentina en ese momento con el OVNI. Lo reconocen los ingleses. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer a favor de la nación, a favor de la Argentina, y en lo que concierne a todos nosotros también a favor de nuestra propia salud mental, ¿no? Yo soy psicólogo social en principio,